La palabra de Dios que vamos a abrir hoy son 9 capítulos, no los voy a leer todos porque si no nos vamos a dormir. Es 1 Samuel, del capítulo 10 hasta el capítulo 18 inclusive. Algunos que leyeron el Heraldo me dijeron de qué vas a hablar porque hablaste de dos caminos y el tema que hablamos con Aldo fue acerca de conductas cristianas. Yo dije, cuando veas la predicación vas a entender que hay dos caminos para elegir. Muy bien. ¿De quién vamos a hablar y de qué vamos a hablar en estos dos capítulos? Mayormente el que recuerda estos capítulos, hay dos personajes muy marcados, Saúl, David. O sea que vamos a conocer a cada uno en su posición, pero también en qué nos toca a nosotros como cristianos. Y aquel que ha venido por primera vez, ¿qué le toca a él también? Porque hay un mensaje para ellos. Así que podemos empezar normalmente con nuestro querido Saúl. Saúl fue elegido como rey, ungido por Samuel, primero en forma privada y después en forma pública. Del otro lado, en una forma privada, no pública, fue elegido y ungido David también como rey. O sea que veamos que los dos fueron elegidos por Dios y ungidos por Dios. ¿Esto qué nos hace a pensar a nosotros? En un principio que nosotros olvidamos muchas veces. Somos criaturas de Dios. Aunque el hombre hable de evolución y compañía, debemos pensar esto, somos criados por Dios, creados por Él, por una razón. ¿Cuál fue la razón que movió a Dios para crearnos? La que predicamos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que arranquemos de eso. Tanto en uno como otro se demuestra el amor de Dios, en Saúl para cumplir con el pueblo y en David para cumplir con un objetivo que Dios tenía. O sea que vemos atrás de eso el amor de Dios. Y usted que viene por primera vez aquí, le vamos a hablar del amor de Dios. Es para usted. No piense que porque viene aquí vengo a ver y a escuchar, no, el amor de Dios es para usted. También lo necesita, también lo precisa como nosotros. Y en este amor es en el cual nosotros nos desarrollamos y crecemos. Aunque no nos demos cuenta, es como que fuera una protección que tenemos y vamos desarrollándonos. Pero puede ser como estos dos personajes, ¿qué camino vas a elegir? ¿A dónde me voy? Bueno, vamos a ver el primero. Saúl, a pesar de que ganó batallas con los filisteos, a pesar de que tuvo un buen trabajo, llegó un momento en que dijo, yo soy el rey. Entonces no voy a esperar a Samuel que venga a bendecir la próxima batalla, sino que yo voy a hacer la ofrenda. Camino a la desobediencia. Primera cosa. Una de las cosas que cuando uno decía, papá te decía, haceme caso, sino que venía, o el cinto de la chancleta, la desobediencia está arraigada en el corazón del hombre. ¿Por qué? Por cuanto somos pecadores y estamos destituidos de la presencia de Dios. Bueno, entonces arranquemos de eso. En el corazón del hombre está esto. Y no podemos ir contra ello, pero sí los cristianos podemos vencer. ¿Por qué? Porque del otro lado vemos a un David completamente diferente. Era obediente. Arranquemos de primero. Cuando lo fueron a elegir, David, ¿dónde estaba? Con las ovejas, cuidando la riqueza de su padre. No se salió de allí hasta que lo fueron a buscar. O sea, quien fue obediente a su padre natural, pero indirectamente también. Y firmemente era obediente a Dios. O sea que vemos dos caminos. Desobedezco o obedezco. Pero no nos quedamos allí, sino que tenemos a un problema que se les aparece a estos dos personajes. Pequeño problema, medía 3 metros de alto, más o menos. Pequeñito problema de don Goliat que se les apareció. Y en la desobediencia, aquí vamos a ver estos personajes que hay una cosa diferente. Saúl como rey
busca a alguien que le quite el problema. No va él a luchar con Goliat. ¿Cómo lo vemos? Recordemos que cuando esto sucede, ¿qué es lo que ofrece Saúl para aquel que vaya a pelear con Goliat? Riquezas, la hija y que no va a pagar más impuestos. Les ofrece estas tres cosas. Porque él no quiso ir. Lo diríamos sería un cobarde en este aspecto. Y saben que hay muchas personas en la vida que son cobardes a enfrentarse a su propia verdad. Primero en que son pecadores. Y en los cristianos a enfrentarse que muchas veces pecamos y tenemos que pedir perdón. Sea a una persona y a Dios mismo también. Hay personas que a veces buscan que otros les solucionen las cosas y no la solución. Buscarlas personalmente, en este caso nosotros a través de la palabra de Dios. La solución no está en el otro, está en nosotros y está en que Dios obra en nosotros. David hizo eso, ¿por qué? ¿Él qué hizo? Primero fue y se presentó al rey que él iba a ir a pelear. O sea que ya, primera cosa, se presentó. ¿Y qué hizo el rey? Bueno, anda nomás. ¿Y David fue hasta dónde? Al peor lugar, la línea de batalla. Dirían antiguamente una frase que se usaba, carne de cañón, porque iban en la primera línea. Bueno, fue hasta esa línea para pelear con Goliat. No rechazó, valientemente se enfrentó. Y el domingo pasado fue que se convirtió una señora en la escuela dominical. Esa señora fue valiente. ¿Por qué? Porque reconoció su lugar de pecador, reconoció el amor de Dios y aceptó a Cristo. Lo mismo es para usted si viene por primera vez. Sea valiente y enfrente a su Goliat. Pídale a Dios que le ayude a ser vencedor y no vencido. ¿Saben por qué? Porque hay un versículo que a veces olvidamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Búsquenlo y lo van a leer ustedes todos juntos. Los quiero escuchar a todos leyendo a la vez. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Vamos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Bueno, voy a contrarrestarlo a lo que hizo Saúl. Riquezas, la hija y sin impuestos. Del otro lado, Dios que te da poder, amor, dominio propio. Las cosas humanas, las cosas de Dios. Totalmente distintas. Pero qué bueno, porque Dios no te dice que te da el dominio propio. ¿Qué te da primero? Poder. Hoy en la escuela dominical, un versículo que me llamó la atención, que la gente iba a Jesús y tocaba a Jesús porque salía de él, ¿qué? Poder. Ese es el poder que Dios te da. Te sana espiritualmente, pero también te sana físicamente. ¿Y por qué digo esto? Los que me conocen saben que soy enfermero y hablo muchas veces en mi profesión. Muchas cosas psicológicas hoy en la actualidad afectan tanto a la parte física que la gente no se da cuenta. Y Dios te da ese poder para mejorar tu parte psicológica, tu alma, para que tu cuerpo se mejore. ¿Por qué lo hace? Porque te ama. Volvemos al principio. Pero no solamente te da eso, dijimos poder, amor, ¿y qué te da? Dominio propio. Este es el punto más difícil, dominarnos a nosotros mismos. Muchas veces digo, somos como caballos desbocados, o sea, arrancamos para cualquier lado menos para el camino correcto. Entonces ahora vamos a buscar el camino correcto. Y David nos enseña eso. Él confiaba en el poder de Dios, porque cuando fue a Goliat, ¿qué dijo? Voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. No iba en su nombre. Primera cosa. Segunda cosa, fue por amor que lo hizo. Porque no solo amaba a Dios y iba a enfrentar a Goliat, sino amaba a su pueblo, iba por su pueblo. No le importaba, lo hacía por amor. Y tuvo el dominio propio de estar en la primera línea de batalla y enfrentar al gigante.
Así nos enseña para que nosotros hagamos lo mismo, que nos enfrentemos a esto. Y así que, como hablé también de la salvación, si usted quiere conocer a Cristo como Salvador personal, sea valiente. Enfréntese a su Goliat, pero no solo. Sepa que el amor de Dios lo quiere acoger como su hijo. Por eso envió a Cristo a morir en la cruz, a dar su sangre, limpiar sus pecados y darle ese poder que usted necesita para cada día ser vencedor o vencedora. Así que aquí tenemos. Bueno, hay otra cosa que en esta batalla vemos diferencia entre Saúl y David. La adelanté un poco con David, pero lo vamos a decir. Saúl confiaba en su destreza y en su armadura. Porque ¿qué hizo? Cuando David dijo que iba a pelear, ¿qué fue le hizo? Le metió su coraza, le dio la espada, le puso el casco. ¿Confiaba en Dios, Saúl? No, estaba confiando en sus armas, no en Dios. ¿Qué hace David? Se quita todo porque con eso no puede manejar, no sabía cómo manejarlo, pero hace algo importante. Voy en el nombre de Jehová. No fue en su nombre, no fue con su poder, no fue con su destreza. Voy por el nombre de Jehová de los ejércitos. La diferencia de confianzas. ¿Confío en mí mismo, en lo que yo puedo, o confío en Dios, lo que va a hacer en mí? Estas son las diferencias que debemos como cristianos hacer y mostrar, como hablaba el hermano Antonio en la escuela dominical, lo que lo del mundo ve que nosotros tenemos y ellos no lo entienden. A veces nuestras palabras son sobrantes, pero nuestras acciones son más fuertes. El mundo busca paz. Nosotros tenemos la paz como hijos de Dios, así que ¿qué tenemos que hacer? Es mostrarle cómo llegar a esa paz. Que no es por nosotros, sino es porque Dios nos dio un camino y su amor. Pero no solamente confiaba este pobre Saúl en sus armaduras, sino que, como todo desobediente, vamos en bajada. Y él dejó a Dios, desobedeció, confió en su armadura y ahora ¿qué? Se convirtió en un déspota. Porque o hacen lo que yo digo o hacen lo que yo digo. ¿Cómo lo vemos? Lo primero que hizo cuando David venció a Goliat, ¿qué le dijo a David? No te vas para tu casa, te quedas acá. Y no solamente te quedas acá, sino que vas con los hombres de guerra. Miren de qué punto. El muchacho más joven que tenía en su ejército no solamente lo deja sin ir a la casa para informar a sus padres, sino todavía lo pone en la línea de guerra. Me di cuenta. Muy bien. Así que no solamente pasó eso, sino que su confianza, la de Saúl, no estaba en el lugar correcto. Y en conducirse despóticamente, ¿qué hace David? 2 versículos en el capítulo 18 dice que él se conducía prudentemente. ¿Qué diferencia? Uno después y de otro prudentemente. ¿Qué es una persona prudente? Fui a ver qué es prudencia, para traerlo y hacerlo entender. Es la persona que considera los riesgos que tiene por delante a enfrentar y modifica su conducta para no recibir un daño y tampoco para que los que estén con él reciban el daño. ¿A qué punto era la prudencia de David? ¿A qué punto nos enseña a nosotros? Consideramos el peligro, modificamos la conducta para no dañarnos nosotros ni a otros. Conducta cristiana, esta es la que debe hacer. Consideremos el peligro a que te enfrentas cada día. Modificáis tu conducta sin apartarte de la palabra de Dios, pero que nadie reciba daño, ni tú ni quienes estén a tu alrededor. Pueden ser estos cristianos o no cristianos.
y tú vas a ser como un escudo porque tu prudencia va a protegerlos. Así que David nos enseña esta situación. O me convierto en despótico o me convierto en una persona prudente. Y la independencia de Saúl lo llevó a enojarse. Todos recuerdan el cántico que apareció de las mujeres, que decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. ¿Qué pasó con Saúl? Dice que no solamente se enojó, sino que su conducta fue de desagrado en contra de David. Desobediencia viene, dije, en caída. ¿Por qué? Porque vamos cada vez a cuestiones cada vez más difíciles. Y si vamos a las cartas de Pablo, habla de cómo es la maldad y si uno mira, tiene la misma escalera de caída. Ese es el camino que nos está enseñando Saúl, el cual no debemos nosotros usar, sino que debemos ir cada vez más adelante. Sin embargo, David, manteniendo su prudencia, no solamente fue victorioso con Goliat y con los filisteos, sino que dice allí un versículo que todo el ejército del pueblo se agradaba de que David estuviera en medio de ellos. ¿A qué punto ya ha llegado su victoria? No era con los enemigos, sino con su pueblo, su prudencia donde llegó. Y esto es lo que nos hace pensar a nosotros en un versículo. 1 Corintios 15, 57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que cada victoria no es mía, sino es dada por Él. Gracias a Dios que yo puedo ir avanzando cada día de victoria en victoria, pero no por mi gracia ni mi fuerza, sino por la gracia y la fuerza que Él me da. Pero, como dije, todo esto va en bajada, pobre Saúl, y nos enseña cuál es la bajada. No solamente se enojó, sino que llegó al punto de subestimar o despreciar a tal punto a David, que se acuerdan la situación que pasó cuando David le tocaba el arpa. ¿Qué hizo Saúl? Agarró su lanza, lo midió con su ojo, bien, preparó la lanza y se la tiró 2 veces. Y 2 veces la esquivó David. ¿Qué hizo David? ¿Agarró la lanza, se la tiró a Saúl? No. Ahí nos enseña otro camino distinto. Es lo que hoy estábamos hablando en la escuela dominical, el perdón. ¿Cómo nos cuesta que cuando nos tiran lanzas, perdonar? ¿Qué diferencia? Vemos a un Saúl enojado queriendo matar a David y a un David que esquiva las lanzas y todavía lo perdona porque no toma ninguna represalia en contra de David, contra de Saúl, sino al contrario, lo perdona. Y no se va del ejército, sino que se mantiene en el ejército. ¿A qué punto la obra de Dios en un cristiano puede ser tal que vemos las 3 cosas que Dios nos da, que es poder, amor y dominio propio? Normalmente cuando nosotros nos enojamos con alguien, ¿qué es lo que hacemos? Pegamos raje lo más rápido posible, para no recibir el daño y también que otro no reciba el daño, porque están enojados conmigo. No, bueno, muchas veces tenemos que ser como David. Aguántese en el lugar y muestre que tiene el dominio propio que Dios da. Así vemos cómo esto está recordando lo que debemos hacer. Pero, aparte de perdonar, don Saúl, aparte de convertirse en homicida, intento de homicidio, no llegó a homicidio, intento, también fue maquinador. Porque si leemos casi todo el capítulo 18, vemos cómo va pensando la manera en deshacerse de David, pero no él, sino que los filisteos lo maten. O sea, busca la manera para que otros solucionen su problema. En cambio, siempre David se mantuvo respetuoso de que era el ungido de Jehová. En todo el libro de Samuel, 2 oportunidades tiene David para matarlo. Y una
compañero más fiel le dice, lo hago. Y él dice en ambas, no hay que tocar al ungido de Dios, a respeto. Algo que algunos dicen en la sociedad se está perdiendo, pero los creyentes tenemos que estarlo mostrando, que respetamos a las otras personas. Por quiénes son, por lo que piensan, por cómo viven, pero hacerles entender nuestra manera de vida a través de predicar el Evangelio. ¿Con qué? Con toda la paciencia y humildad que debemos tener. Razón de que debemos mirarlos como nuestro objetivo para salvarlos. No el nuestro, es el de Dios. Nosotros somos el medio para hacerlo. Conducta que debemos tener. Y por último, esas maquinaciones. Hay una cosa un versículo que quiero destacar. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. ¿Qué dice este versículo? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno. Hoy en la escuela dominical me gusta intervenir a veces si se da la posibilidad. Hay un versículo, Lucas 6:31, que es igual a Mateo 7:12, y dice que lo que quieran que los hombres hagan contigo, haced vosotros con ellos. Es casi lo mismo. Si a mí no me gusta que me hagan mal, entonces yo no voy a hacer mal. Si a mí me gusta recibir el bien, entonces yo voy a dar el bien. Y por casi la enseñanza de Cristo debemos ser personas que ofrecen y dan gracia como la gracia que Cristo derramó en nuestros corazones. Así que aquí tenemos una serie de conductas de Saúl, una serie de conductas de David. Pregunta, ¿qué camino vas a elegir? Y usted que no conoce a Cristo, ¿qué camino va a elegir? Pero recordemos siempre que el mejor ejemplo está en Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El mejor ejemplo está ahí. Y es con lo que quiero que se vaya en la cabeza. Tenemos el mejor ejemplo. Tenemos 4 evangelios para conocerlo bien, 4 evangelios para saber cómo pensaba, 4 evangelios para saber cómo vivía y 4 evangelios para saber cómo quiere que nosotros vivamos. Tenemos estos 4 libros que es como un fundamento para nuestra vida cristiana. Y para aquel que no conoce a Cristo, aquí le está diciendo su mensaje. Hablé del amor de Dios, lo ama, reconocer que es un pecador, pero también le pide que lo reciba y lo acepte como Salvador y entre en ese camino que Él ya tiene trazado para tu vida. Recuerda que al principio dije que a Saúl se le ungió y a David se le ungió, ambos con un futuro ya predicho y hecho por Dios. Si tú estás aquí, Dios tiene un futuro para ti. Así que mi deseo es que le conozcas como Salvador personal. Y aquel que me esté escuchando en el Zoom o aquel que luego escucha esta predicación a través de las grabaciones, también para esa persona. Enfrente a su Goliat, vénsalo con el amor de Dios, no con su fuerza. Vénsalo con la victoria que Cristo da a través de su sangre derramada en la cruz. Y que así sea en nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en este día tú nos has hablado de cómo conducirnos en la vida cristiana, los 2 caminos que tenemos, y cuál es nuestra posición es elegir. Tenemos el libre albedrío de elegir el camino. Aquellos que conocemos a Cristo es seguir tus pasos o alejarnos de ti, y aquel que no conoce a Cristo como Salvador personal hoy es aceptarte como Salvador o rechazar. Cada uno ya sabemos que tiene un destino, el cielo, el infierno, o estar con Cristo o estar sin Cristo. Así que Padre Celestial, tú estés dirigiendo nuestra alma y corazón a pensar estas cosas y a buscar la victoria
a través de Cristo cada uno de nuestros días. Te pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.